Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Licenciado, las actuaciones de el agrimensor, que es un oficial público revestido de fe pública en los trabajos de levantamiento, estudio de campo a los fines de realizar el deslinde, ¿pueden ser cuestionadas o pueden ser anuladas? Bueno, el trabajo que se hace faltando al reglamento puede ser anulado porque hay una situación. Si ese agrimensor fue contratado y una vez ya ha sido autorizado por mensura, pues ya adquiere la autoridad ya de oficial, porque el agrimensor a simple vista, a menos que no haya sido autorizado, todavía no está revestido de oficialidad, pero sí, tan pronto ya le emiten la autorización, pues ya todo lo que haga lo reviste de un oficial público para esos fines. Y en ese caso tiene que estar sujeto a cumplir con los reglamentos. Si ese oficial público no cumple técnicamente con esos reglamentos, y vamos a suponer que superponga una porción de tierra que pretende deslindar con otra, y por alguna razón se le fue eso al director regional y no pudo prever que había una especie de desplazamiento parcial en una parcela y otra, pues esa parte técnica, una vez comprobada en los tribunales, porque se va a volver litigioso, entonces tiende, si no anularlo, porque lo terco sería que una vez que técnicamente se determine que hay un desplazamiento, que hay una superposición parcial, por lo menos el abogado inteligente, ¿qué va a hacer? Que va a solicitar, no que se anule el deslinde, sino que se modifique el plano. Pero es el abogado del demandado, porque si no lo hace así y se resiste, va a haber un informe de algún agrimensor que normalmente va a ser solicitado por una terna, en ocasiones bajo contrato privada, pero se va a determinar que ese deslinde tiene técnicamente algún problema y el juez inteligente, para no anularlo y dejar que se preserve el derecho de propiedad de uno y del otro, manda que se modifique el plano y entonces si la porción era de 300 metros, porque el dueño realmente era dueño de 290, entonces se modifica el plano para que sea ajustado técnicamente a los 290 y así no sustraer 10 metros de algún colindante que esté siendo afectado con esos trabajos de deslinde. Esa es una razón, porque también hay otra para anularlo o modificarlo, porque también la ocupación material es determinante. Sí. Hay gente que está deslindando propiedades sin tener tierra y nunca nadie lo ha conocido en el sitio. Y ahorita llevan como testigos los colindantes, pero yo no conozco a este señor. ¿Qué ese señor deslindó ahí? ¿Pero y desde cuándo? Entonces, ¿eso qué vas a hacer? Que va a traer consigo la nulidad de esos trabajos de deslinde. Eso es aparte de la publicidad, porque si no se cumple con la publicidad y se hace como decían antes, deslindes de gabinete, porque lo hacían en una oficina, estableciendo que fueron a hacer trabajo de campo y nunca fueron, pusieron un letrero, le tiraron una foto, se lo llevaron, no le notificaron a nadie, pero ellos crearon algunos colindantes fantasmas, hicieron un plano, crearon una colindancia y lo aprobaron. Bien, una vez concluidos los trabajos de deslinde, me gustaría que me hable de las actuaciones registrales por ante registro de título, así como los requisitos de fondo y forma por ante ese departamento. Bueno, lo que pasa es que el departamento de registro de título tiene una función calificadora y tiene su reglamento también como registrador. Y si esos derechos que se pretenden ejecutar, registrar para los fines de que se expida un certificado de... Si tiene alguna inconveniencia subsanable, evidentemente que la van a mandar a subsanar por alguna observación. Aunque en el caso de que si es insubsanable, pues entonces sencillamente se va a rechazar la ejecución. Y voy a plantear dos ejemplos. Una persona que era casada y aparece como soltera. Y se pudo demostrar que era casada, pero quería ser ejecutado ese procedimiento para evadir el derecho que tiene la esposa. Entonces, figurar como soltera, no, si se pudo demostrar eso, evidentemente usted va a tener que demostrar allí que esa o la parte interesada tiene algún derecho y ese certificado de matrimonio va a tener que depositarse
y probablemente alguna declaración jurada también para que sea subsanado. Eso es un ejemplo sencillo, porque cuando los derechos están amparados en constancias anotadas que fueron adquiridos con una cédula vieja, pero los trabajos han sido aprobados con una cédula nueva. Y cuando se depositó la cédula nueva, del lado de atrás lo que tiene es un sinnúmero de cero, porque muchas veces fueron cédulas que se emitieron en tiempo de política. No tenía registro del libro. Y no tenía la cédula vieja atrás. Efectivamente. Entonces le mandan a pedir una certificación a la Junta y una certificación vieja y una nueva para que se determine que esta persona de la cédula vieja y esta es la misma, y así eso se subsana. Ahora, si es que esos derechos en el curso del trabajo de deslinde existió una constancia anotada y ya esos trabajos, aún habiendo sido aprobados y remitidos al registro de títulos, resulta que cuando llegaron al registro de títulos, ya por sentencia había una adjudicación de algún crédito que esa persona tenía y esos derechos figuraban a nombre de otra persona. Entonces, ¿cómo se va a ejecutar ese deslinde? No lo pueden ejecutar porque ya los derechos están a nombre de otra persona, no del que se deslindó. Entonces, sencillamente se va a emitir una resolución de rechazo definitiva porque ese caso sería insubsanable. Bien, la propiedad inmobiliaria que aspira a convertirse en condominio, ¿tiene algunos requisitos para el deslinde? Porque fíjate bien, sí, lo tiene, porque es que la ley 5038, que tiene que ver con el régimen de condominio, esa ley tiene una serie de pasos reglamentarios, porque hay que hacer una especie de registro de sociedad o de consorcio, de copropietario, y hay que hacer un trabajo técnico de la lotificación de las unidades de condominio, y está sometido a una serie de requisitos, además del pago de los impuestos. Y necesariamente esa propiedad, cuando ya haya sido aprobada, previo cumplimiento del reglamento, tanto de la ley como del reglamento técnico de la Dirección Regional de Mensura, el registrador lo va a aprobar. Porque es una especie como de sociedad, pero en términos de unidades funcionales para condominio. Entiendo. Y cada constancia anotada que se le emita a cada condómine va a tener el valor como si fuese un certificado de título. Porque la mayoría de esas constancias anotadas, de esas unidades funcionales, están sustentadas en un certificado de título que tienen un deslinde realizado. Mire, el deslinde tiene muchas clasificaciones. Sí. Entonces, el deslinde de parcelas, también está el deslinde judicial. Usted, como agrimensor, ha manejado todas esas tipologías de los deslindes. Sí, porque es que, fíjese, hay diversos tipos de levantamiento. Está el administrativo, entre otros. No, porque no hay deslinde. No, el que uno llama o el que usted llama administrativo es judicial también. Lo que sucede es que se genera una especie de estrategia, porque si no hay oposición, ¿para qué hacer lo contradictorio? Si nadie se opuso. Exacto. Entonces, a ese que usted le llama administrativo, es el que uno le llama no administrativo, sino extrajudicial. Porque en realidad la ley no contempla el deslinde extrajudicial. Aunque recuerde usted que existió una resolución que ya fue derogada, la 3642, que fue la resolución que estableció el proceso de deslinde desjudicializado, pero que ya esas resoluciones, que eran 4, quedaron todas derogadas, y el deslinde es un procedimiento contradictorio que se facilita por la utilidad que se le da a la ley, porque si nadie se opone, no se apodera al tribunal y lo que hace es que lo envían al registrador de títulos y hay queja, porque se está hablando de que deben ser enviados, aunque no haya oposición, aunque yo no entiendo a qué fines, porque si se hizo un trabajo de deslinde y se cumplió con todas las formalidades técnicas, ¿verdad? Y resulta que no hay afectación de nadie porque se le notificó a los colindantes y ellos no se quejaron, nadie fue a los tribunales, nadie le notificó a Mensura, nadie le notificó al Tribunal de Tierra, pues evidentemente lo más saludable es que sea enviado al registro de títulos para que se ejecute. Sí. ¿Cuáles son los derechos que se adquieren con el deslinde y las personas que se benefician? Bueno, es porque realmente el deslinde no da derecho.
El deslinde en realidad lo que hace es que individualiza una propiedad. Pero el deslinde propiamente no da derecho. Lo que hace es que vuelve más eficaz el derecho a la propiedad. Pero el derecho a la propiedad hay que tenerlo. Porque usted lo que está individualizando una propiedad que estaba en común con una o más personas dentro de una parcela, con titularidades en copropiedad con otros. Esa es la situación. Entre los sistemas de medición que se utilizan para la tierra en República Dominicana, ¿cuál es el más práctico? Bueno, porque si usted va a hablar de medir, hay muchos tipos de medios. Usted puede medir con una estación total. Porque usted antes puede se medía medir en tarea. oiga, no, porque ya esas son las unidades de medida. Perfecto. Porque hablar de los tipos de mensura o de los tipos de medida es otra Pero cosa. los títulos de Pero tarea y los las actas de las unidades de medida es otra cosa, porque antes se hablaba de tarea, de tareas. se hablaba de hectárea, se hablaba de centiaria, Y lo decía el título. se hablaba de decímetro cuadrado, Sí. pero ya ese tipo de unidades de medida quedó en el pasado y ahora la unidad de medida por excelencia es la métrica. Se habla de metro. El ahora. metro, sí. Ahora, cuando usted hizo la pregunta, ¿cuáles son los tipos de medida? Bueno, los tipos de distintos tipos de equipos, pues entonces, ese que le llaman GPS, modo RTK, es el más preciso. De los equipos para medir, sí. porque es satelital. Sí. Y cuando tienen un % mínimo. Eso se hace con un dron en el espacio. Bueno, el dron también es otro aparato que puede tener un dispositivo para mensurar también. Sí, sí, el dron, el GPS, la estación total, la cinta métrica, el nivel. Hay muchos tipos de equipos que se pueden usar, aunque el que más se usa son los GPS modo RTK, porque te ahorran mucho tiempo y la geodesia lo requiere para las mediciones de grandes extensiones. Eso significa que usted desde su oficina, teniendo esos aparatos, puede penetrar al terreno y establecer todo. Bueno, fíjese una cosa, la ubicación es todo. Sí. Porque cuando hay una coordenada geográfica que tiene que ver con una latitud y una longitud, norte y este, y se tienen los dígitos, pues se introducen y automáticamente se generan ubicaciones. Y uno a través de la cartografía satelital pues puede determinar algunas parcelas y algunas ubicaciones, pero generalmente con una dirección que usted dé, yo puedo también utilizar una ubicación. Correcto. Usted me da una dirección cualquiera por ahí y yo puedo con esa dirección introducirme y crear también alguna ubicación. Porque también ya esa parte técnica ya no está entre lo jurídico, pero es más bien del área de la mensura que pero de aquí la se habló de unos sistemas registrales. Incluso hay uno que vino con la ocupación militar norteamericana en el año 1916. Trajeron dos. Trajeron el Torren y el ministerial. Bueno, aquí han existido cuatro tipos de sistemas registrales. Sí. Está el informal, está el judicial, que es el de la secretaria, el informal, el de los notarios, y está el ministerial, que es a través de la Conservaduría de Hipoteca, y está el sistema Torren, que es a través de registro de títulos. De esos cuatro existe el judicial, porque cuando una secretaria emite una certificación, tiene fuerza. Sí. Pero a lo que más se le da utilidad para los fines de la propiedad es al sistema Torren y al del sistema ministerial. Uno tiene que ver con Australia y el otro tiene que ver con Estados Unidos. Con Francia. No, lo que pasa es que el australiano, porque Sir Robert Torrens era australiano. Perfecto. Y lo que pasa es que Inglaterra impuso ese tipo de sistema que también abarcó a los Estados Unidos. Y el ministerial tiene que ver con un sistema francés. Que se ha mantenido, esos dos se han mantenido. Interesante el tema, ¿no? Interesante, muy edificante para los televidentes que ven este programa cada noche. Pero llegamos al final. Al final. Gracias por sintonizarnos. Regresamos mañana en otro espacio, Realidad en Contexto. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.